Creo que hay 10 fenómenos que presenciamos hoy que fueron registrados hace siglos en la profecía bíblica. Ver nuestras circunstancias a la luz de estas profecías debe darnos resolución, propósito y esperanza, y ayudarnos a responder a las preguntas: ¿qué debemos hacer con el mundo que nos rodea? ¿Qué esperanza tenemos en tiempos como estos? Y finalmente, ¿hacia dónde vamos ahora? Antes de que el Dr. Jeremiah comience su serie de enseñanzas, se sentó con Sheila Walsh, quien lo entrevistó sobre estos 10 fenómenos que estamos presenciando hoy. Damas y caballeros, maestra de la Biblia, autora y presentadora de televisión, por favor, denle la bienvenida a Sheila Walsh. Muchas gracias. El Dr. David Jeremiah ha estado estudiando y enseñando de la Biblia por más de 40 años. Su forma práctica de explicar la Escritura, significado y aplicación personal transformó a millones, y yo soy uno de esos millones. Una característica del ministerio de David Jeremiah es que con los años ha dedicado parte de su enseñanza a explicar la profecía bíblica, que para muchas personas suele ser confuso y difícil de entender, pero no debe ser así. Y la nueva serie del Dr. Jeremiah, ¿Hacia dónde vamos ahora?, señala las profecías que explican los problemas que estamos experimentando ahora. Démosle la bienvenida al Dr. David Jeremiah. Es emocionante volver a hacer esto. Antes de hablar de su nueva serie de enseñanza, que por cierto es una de las mejores que jamás yo he leído todos sus libros, este tuvo un gran impacto en mi vida. Pero antes de comenzar, déjeme preguntarle, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ha visto un tiempo tan caótico como el que estamos viviendo? No, parece que algo pasa. Y antes de poder reaccionar, algo más sucede al mismo tiempo. Es verdad. Y es una cosa después de otra. Y la mayoría sin precedentes. Y no son cosas que, eso ya sucedió. No, jamás había ocurrido. Sí. ¿Qué es esto? Sí. Da miedo encender la televisión porque, ¿qué va a suceder hoy? Que nunca haya ocurrido. O sea, en las escuelas. Y lo que pasa en nuestra cultura. Son tiempos sin precedentes. No hay duda de ello. Siempre ha invertido parte de su tiempo a enseñar y escribir de profecía bíblica. ¿Por qué es tan importante para usted? Una gran bendición aguarda a los que buscan lo que Dios reservó para el futuro. Tantas promesas. Y si solo viven en el presente y no ven las cosas que Dios tiene reservado para el futuro, puede ser muy sombrío. Porque si esto es todo lo que hay, esto no es tan genial. Dios tiene planes para el futuro y poder saber y esperar eso. Y la Biblia dice que apreciemos las cosas de arriba. Hacer eso es bueno. Sí. Entonces, una pregunta más importante que lo que está pasando en el mundo es, ¿hacia dónde vamos ahora? ¿Por qué eligió este título? Sabe, un día, Donna y yo estábamos, no sé si estábamos desayunando, solemos sentarnos y hablar en la mañana. Y le dije algo así. Le dije, parece que estamos viendo a Estados Unidos siendo desmantelado. Es lo que me pareció a mí. Todo lo que estimamos está en juego. Y me pregunté, si hay alguna manera de saber qué hay detrás de todo esto. Si hay profecías al respecto. Y por eso comencé a hacer mis investigaciones y así se nos ocurrió el título y decidí que este no iba a ser un libro común de profecías. No. La mayoría de libros de profecías dice, esto es lo que va a suceder, lidien con ello. Y no hay esperanza en eso. Correcto. Así que se nos ocurrió la idea de escribir estos capítulos así. ¿Dónde estamos ahora? ¿Qué significa esto? ¿Hacia dónde vamos ahora? Si estudian profecía verán un viejo dicho que dice, los eventos futuros proyectan sus sombras. Es decir, si hay un evento que va a suceder, no va a suceder de súbito, va a proyectar su sombra por delante. Vivimos en esas sombras ahora.
y usted aborda problemas o fenómenos que ocurren en el mundo hoy, que están vinculados con hechos de los últimos días. Comencemos con algo que todos conocemos muy bien, y eso es la pandemia. ¿Es la pandemia parte de la profecía? Todos saben que al ocurrir COVID-19, todos querían saber, ¿está esto en la profecía? Estamos en el fin del mundo. En la Biblia, varias veces, en la tribulación, pestilencias ocurren. Y en el fin de los tiempos habrá pestilencias. En Mateo 24, Jesús estaba describiendo el comienzo de los problemas. Y una de las 7 señales son pestilencias. Terminé predicando todo un mensaje sobre eso. Y aprendemos una serie de cosas. Sheila, número 1. Cuando empecé a estudiar la profecía y leía sobre plagas mundiales, lo creía, porque estaba en la Biblia. No me lo podía imaginar. Sí. Ahora lo puedo imaginar. ¿Y ustedes? Tal cual. Esto fue mundial. 114 países diferentes afectados por este terrible virus. ¿Cree que Dios puede sacar el bien de algo que fue claramente tan malo? Claro, nos ha dado mucho bien de esto. Cuando empezamos, después de COVID-19, no nos dejaban tener servicios. Entonces, predicaba aquí, a nadie. Wow. Recuerdo haberle dicho a Dana cuando salí, no quiero volver a hacer esto nunca más. Esto fue terrible. Y al día siguiente me enteré cuánta gente sintonizó la primera semana. 100,000 personas ¡Oh, lo Dios vieron mío! por internet. Wow. No se mantuvo ahí. La primera semana todos estaban muy motivados, pero aún hoy son de 30 a 40,000 personas las que ven en línea. Hace 3 semanas, 70 personas vinieron a Cristo. Él recibe mucha gloria. Pasemos al siguiente tema que trata el globalismo, al que llama profecía internacional. Sabe, estamos mucho más conectados en el mundo y algunos piensan que eso es algo bueno. ¿Qué dice la Biblia sobre la sociedad global? Bueno, el primer globalista fue Nimrod en el Antiguo Testamento, que construyó la Torre de Babel. Vemos desde el principio que cuando la gente se reúne y hace algo para superar a Dios, Dios no lo tolera. Y él, como ya saben, confundió los idiomas y ese proyecto no terminó bien. El problema con el globalismo, Sheila, es lo único que debe suceder para que ocurran los eventos del fin del mundo, porque como saben, la Biblia nos dice que en el final va a haber un líder mundial que galvanizará a la gente detrás de él. Será un hombre muy malvado que destruirá al mundo. Pero el mundo debe seguirlo. Galvanizar el poder detrás de una persona es una trampa para lo que pasará en el futuro. Como creyentes, ¿cómo deberíamos lidiar con el mundo que vemos? Es decir, con nuestro alrededor, ¿cómo vivir en días como estos? Una de las cosas que he aprendido del estudio de este libro es no vivir en mentiras. Seamos honestos. A veces sabemos que lo que todos dicen no es cierto y vivimos con eso, como si estuviera bien. Y no está bien. Debemos aprender a vivir en la verdad. Por eso, cuando surjan cosas que sabemos que no son representativas de la cosmovisión bíblica, no podemos aceptarlo sin hacer nada. Tenemos que denunciarlo y no hacerlo. La mayoría de lo que escuchamos, vemos y de lo que está en televisión es falso. No es cierto. Y si se detienen y lo piensan, dicen, eso no es verdad. Pero permitimos que afecte nuestras vidas al punto que cambie nuestro comportamiento y, como cristianos, tenemos que pedirle a Dios ayuda para ser liberados por la verdad y seguirla. Dios no es un globalista. Él es nacionalista. Dios creó las naciones, dice en Hechos. Él creó a las naciones para que conocieran a Dios. Miren todas las naciones que están en la Biblia. Son muchas. Dios las creó así. Él quiere que sea así. No se vaya. Volveremos enseguida para charlar más sobre hacia dónde vamos ahora. En el nuevo estudio sobre profecía del Dr. David Jeremiah, ¿hacia dónde vamos ahora? Descubra los 10 fenómenos mundiales actuales que prueban que las profecías sobre el mañana presagian los problemas que enfrentamos hoy en nuestra cultura y asimismo, encuentre lineamiento bíblico para el fin de los tiempos. Entienda lo que significa para los creyentes y finalmente, ¿hacia dónde vamos ahora?
Hacia dónde vamos ahora por el Dr. Jeremiah es suyo por una donación de cualquier monto en apoyo a este programa. Y si envía una donación de $75 o más, recibirá el set completo que comprende del libro, la serie completa en formato CD o DVD y la guía de estudio correspondiente. Además, incluido con cualquier pedido del set, la tabla de la profecía de Apocalipsis, un fascinante resumen de las evidencias cautelares que señalan la llegada del fin de los tiempos. Ordene el libro Hacia dónde vamos ahora o el set completo hoy. Gracias por acompañarnos. Soy Sheila Walsh y estoy con el Dr. David Jeremiah hablando sobre su nueva serie, ¿Hacia dónde vamos ahora? Cómo las profecías sobre el mañana presagian los problemas de hoy. Sigamos y hablemos de la nación que Dios eligió para su pueblo. Sea en las noticias o en el debate político, Israel es un foco constante. Pequeño país, foco constante. Y usted le dedica todo un capítulo y lo llama una profecía geográfica. ¿Por qué es Jerusalén tan importante? ¿A dónde regresa Jesús? Él regresa a el Monte de los Olivos, de donde partió. Sí. Y cuando Él establezca su reino, ¿en dónde gobierna? En Jerusalén. Sí. ¿Y qué viene después de la vieja Jerusalén? La nueva Jerusalén. Jerusalén es muy importante. Y Sheila, tuve un momento muy especial trabajando en este capítulo. Yo amo al pueblo de Israel y me encanta estudiar. Aprendí mucho sobre Jerusalén. Y una de las cosas que aprendí es esta. La Biblia dice muchas veces que Dios escogió a Jerusalén para poner su nombre en ella. Él eligió a Jerusalén como su propia ciudad especial. Eso no se dice de ninguna otra ciudad. Dios escogió a Jerusalén como su propia ciudad. Jerusalén es mencionada en la Biblia mucho más que cualquier otra. Es la más importante. Y no sé por qué. Donna y yo lo hemos hablado. Cuando vamos a Israel y estoy en Jerusalén, tengo una especie de sentimiento irreal acerca de todo. Y pensé, tal vez es porque ahí es donde la Biblia sucedió. Ahí Jesús caminó. Eso es cierto, pero ahora lo entiendo mucho más que antes. Tengo esa sensación porque es la ciudad de Dios. Es un lugar especial. Dios puso su nombre en ella. En un capítulo de Deuteronomio, esto se menciona 5 veces en un capítulo. Es la ciudad de Dios. Cuando vayan a Jerusalén la próxima vez, vean que no es como cualquier otra ciudad. No, esta es la ciudad de Dios. Como sabrá, es un tema muy candente. Hay muchísima discusión en las noticias, hay mucha controversia. Como creyentes, ¿cómo podemos abordar a Jerusalén? ¿Cómo podemos orar por la ciudad? ¿Cuál es la responsabilidad como hijos de Dios? La Biblia nos dice que oremos por la paz de Jerusalén, así que no tienen que dudarlo. También nos dice que si bendecimos a Israel, Dios nos bendecirá. No hay duda de nuestro rol. Debemos ser positivos acerca de Israel. Debemos ser positivos con ellos en varias maneras. Quizá la más importante es por su seguridad. Están rodeados de 37 naciones que los eliminarían si pudieran. Algunas están haciendo paces con ellos. Los acuerdos Abraham son alentadores, pero tienen mucho más enemigos que amigos. Creo que, como creyentes, debemos poner a Israel en nuestra lista de oraciones. Eso es lo que Dios nos dice que hagamos. Absolutamente. En su serie usted trata sobre el caos económico, lo llama profecía financiera. ¿Por qué juega el dinero un papel tan central? Algo realmente importante. ¿Sabían ustedes que Babilonia, en el Nuevo Testamento, es la sede financiera en el futuro? Y la Biblia describe su desmantelamiento. Babilonia ha caído y habla de cómo, en ese día, cuando Dios tenga el control, la empresa financiera de este mundo, que es tan importante para todos, terminará. El capítulo que escribí tiene que ver con lo que está sucediendo hoy, de universalizar transferencias financieras. Así es. Hay un país en Europa en donde están implantando microchips bajo la piel de la gente, y son varios miles. Y este chip
se controla por radio para conducir todos los negocios desde él. Al entrar a una tienda, pasa el chip por el escáner y Wow. registra toda su información. Pueden hacer negocios, pueden transferir dinero desde su mano a cualquier otro. Están preparando el camino para la marca de la bestia. Sí. Porque Apocalipsis, en el capítulo 13, habla de cómo, cuando el anticristo llegue a gobernar, tendrán que tomar la marca. Y si no lo hacen, no podrán comprar ni vender. Si no son leales al anticristo, se morirán de hambre. Irán a la tienda y entonces, cuando vayan a pagar, si no tienen la marca de la bestia, no podrán comprar nada. Esa es la forma en que el anticristo controlará a su gente. ¿Suena eso familiar? Es decir, está cambiando, Sí. cambia rápidamente y no es difícil entenderlo. Lean Apocalipsis 13. Y este capítulo proyecta una sombra y estamos viviendo en ella hoy. Pasemos a algo que creo que realmente está destruyendo a muchas personas y eso es la cultura de cancelación. Usted le dice profecía política. Es triste ver la forma en que las personas son canceladas toda su vida, no solo una opinión, sino toda su vida. ¿Qué rol tiene la cultura de cancelación en la profecía? El totalitarismo dice que nada está permitido salvo lo que permitamos. Así que no hay posibilidad de diálogo. Ellos no quieren la verdad. Ellos quieren su mentira. Y si se oponen, si están del lado equivocado del argumento y tienen algo que hicieron en su vida, olvidado hace 25 años atrás, lo encontrarán, lo usarán y los destruirán. Entonces, ¿cómo existimos? ¿Cómo compartimos las buenas nuevas sin ser silenciados? Bueno, este no es el momento para que vivan con temor o vivir una vida débil. Creo que tenemos que ser quienes somos y orar para que Dios nos guíe. Tenemos que vivir en la verdad. Ya lo hemos visto. Deben vivir en la verdad. No pueden vivir fuera de la verdad. Sí. Luego usted habla sobre la hambruna espiritual. Lo define como una profecía espiritual. ¿Qué quiere decir con la hambruna espiritual? Déjenme hablar de eso. Amós fue un profeta muy interesante. En Amós 8, creo que en el versículo 11, dijo: quiero decirles que llegará el día en el que habrá hambre en la tierra. No hambre de pan y agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. Eso va a suceder en el futuro y está sucediendo hoy. En la parábola del sembrador habla de cómo Satanás puede robar la palabra de sus corazones o la palabra puede ser marginada en sus vidas por las preocupaciones que tienen, por la vida, por su afán, sus distracciones. Eso significa que Satanás los alejará de la palabra de Dios. Pero Satanás también les quita la palabra de Dios. Y lo que hace es meterlos en situaciones en las que creen que por estar en una iglesia en donde nadie abre la Biblia, siempre lo digo y sinceramente, deben estar en una iglesia donde Cristo se ha levantado y donde se enseña su palabra. Absolutamente. Hablamos de muchas cosas que técnicamente suceden fuera de la iglesia, pero este capítulo es desgarrador. Usted lo llama la apostasía, una profecía teológica. ¿Qué es la apostasía? Tesalonicenses dice que antes de que Jesús regrese, debe haber un distanciamiento. ¿Y qué es eso? Bien, la palabra en sí es la palabra apostasía, de dos palabras griegas que significan separar, estar en un lugar y luego apartarse. Y la Biblia dice que en la tribulación va a haber una gran desviación de la fe, un distanciamiento, apostasía. Eso es en la tribulación, pero aquí estamos hoy y está sucediendo hoy. Casi no quiero ver noticias cristianas porque a cada rato alguien conocido dice: no, soy cristiano. Hay una persona en el norte, de quien leí, conté esta historia omitiendo su nombre. Dijo que iba a poner a Dios a prueba durante un año. Dijo: no voy a leer mi Biblia, no voy a orar, no voy a ir a la iglesia, no voy a hacer nada y voy a ver si Dios sobrevive. Bien, llegó al final del año y decidió: no creo que Dios exista. Él era pastor de una iglesia, pero él no era un creyente, porque no se puede ser creyente y apóstata.
Si es un creyente, uno genuino, no hace eso. Así, lo que pasa es que mucha gente está en iglesias que dicen ser creyentes, pero no lo son. Y luego, cuando los problemas y el estrés vienen, se alejan. Y el daño que se hace es enorme. Como pastor, si usted tuviera un minuto para animar a un creyente que tuviera miedo de apartarse, ¿qué le diría? Sabe, lo mejor que puede hacer para no temer caer es seguir creciendo en su fe. ¿No es eso cierto? Y la Biblia nos dice en 2 de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Lo más importante que pueden hacer si tienen dudas es asegurarse que saben que en algún momento aceptaron a Jesucristo como su Salvador. A veces la gente me dice, pastor, he sido cristiano toda mi vida. No es cierto. Verán, y si les pregunto, ¿cuándo nació físicamente? Y me dicen, he nacido toda mi vida. No, hubo un día en que no había nacido y luego nació, ¿cierto? Y cuando nació, se convirtió en una persona viva. Hubo un día en que no era cristiano y luego aceptó a Jesucristo y usted nació de nuevo. Correcto. Así que me gusta decirle a la gente, puede que no recuerde el día exacto en que nació de nuevo, pero más vale que recuerde que hubo un día en que nació de nuevo. Lo mejor por hacer, si tienen dudas acerca de su fe, es examinarse a sí mismos para ver si están. Y si son cristianos, entren a un proyecto de crecimiento que los haga conscientes del hecho de que son cristianos vivos y en crecimiento, a ser quien Dios quiere que sean. En esta serie usa un término interesante, no lo había escuchado antes, gente de los últimos tiempos, que usted llama profecía biográfica. ¿Quiénes son ellos? Esto realmente me tomó por sorpresa. Nunca soñé que escribiría sobre esto. Y luego un día lo estaba leyendo y dice este pasaje, que en los últimos días la gente será así. Amadores de sí mismos, en lugar de amadores de Dios. Y hay toda una lista de 19 puntos que describen la forma en que la gente va a ser justo antes de que Jesús regrese. Yo los conozco. Los veo, hablo con ellos. Por todas partes. Hay más gente como esa de la que yo pueda recordar. Y no soy pesimista, no soy negativo. Solo digo que algo está pasando con la gente. La cultura no va en la dirección correcta. Sabemos cómo hacer las cosas, pero no sabemos qué hacer con ellas. No vivimos inteligentemente. Y no necesito probarlo. Todos lo saben. ¿Así? Siempre ha habido gente complicada. Gente que es amantes del dinero y no de Dios. Que no aman a su familia. Que no se preocupan. Lo que digo es, la tendencia en ese sentido no va en la dirección correcta. No mejoramos. Sí. Parece como si esas características en ese pasaje fueran más verdaderas que nunca. Me encanta cómo termina.